Bienvenidos sean a la programación del Ministerio Cristiano de Emanuel. Les saludo a su amigo hermano Sergio, pastor de la iglesia local, deseando que todos se encuentren bendecidos de parte del Señor. En este lugar estamos contentos de estar dispuestos a alabar a Dios y compartir la palabra de Dios con ustedes. Damos gracias a Dios por esta bendición. Antes de que continuemos con esto, por favor, comparta esta señal con los amigos. Si usted está en la página de Facebook, hágalo. Y si usted tiene suscrito al canal de YouTube, también díganle a los amigos que se pueden suscribir a este canal para poder recibir más bendición de parte de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Amado Dios, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das en esta mañana de estar delante de tu presencia. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Yo te ruego, Dios mío, que en esta mañana tú nos bendigas con tu palabra, Dios mío, y que reciba con agrado nuestro cántico. Que tú te glorifiques, Dios mío, en cada uno de nosotros y tengas misericordia de aquel que está pasando necesidad, ya sea física, ya sea espiritual, ya sea financiera, ya sea, Padre Celestial, emocional, Dios mío. De cualquier manera, Dios mío, yo te ruego que tú te glorifiques y que tú ayudes, Padre Celestial, en cada una de esas necesidades. En el nombre de Jesús oramos y rogamos que este estudio sea de bendición para tu pueblo, Dios mío, Padre amado, y que tu nombre sea exaltado a través de ello. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Si te sientes oprimido y no puedes alabar a Dios, si te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tu rodilla y glorifica al Señor. Gloria a Dios, aun en medio de
Dios, amén. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Alabado sea Dios. Es un privilegio y una bendición poder estar aquí en esta preciosa mañana para alabar y bendecir el nombre del Señor y pues también ser partícipes de las bendiciones de Dios por medio de su palabra. Amén. Este día, hermanos, yo quiero compartir un muy corto, pero muy corto estudio y está prácticamente basado en el libro de San Marcos, en el capítulo 14, vamos a hablar un poquito de ello. Algo muy interesante, tal vez algunos, yo pienso que ya muchos han estudiado acerca de esto quizá, o para algunos será algo nuevo, pero el Señor ponía esto en mi corazón porque hay cosas en la palabra de Dios de que nosotros no logramos entender, amén. Por ejemplo, a veces nosotros hemos escuchado la historia de Jonás, cuando dice que se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Algunos dicen que fue una ballena por el tamaño, es lo otro, no se sabe, la Biblia no es específica acerca de qué tipo de pez fue que se lo tragó. Hablamos acerca de cuando Elías hizo el sacrificio para enseñarle al pueblo de Israel de que solamente Jehová era Dios y cayó fuego del cielo. Cosas que tal vez no las podemos entender, que son inexplicables porque quizás en esos días por nuestra poca fe, por nuestra falta de fe, no vemos los milagros que se veían en antaño. Y hay cosas que tal vez parecen un tanto escondidas, amén, que la gente tal vez no las podrá comprender. El otro día estuvimos hablando estábamos hablando de uno de los hijos de Saúl, al cual David dio bendición, que era un muchacho que dice que estaba inválido de sus piernas, y mucha gente pasa, parece que se llama Mefiboset, y mucha gente pasa por alto esto y son cosas muy interesantes que a veces nosotros nos enfocamos en David y Goliat, que es muy bueno. Nos enfocamos en otros temas de Josué, cómo pasó el Jordán, cómo Moisés cruzó el Mar Rojo, cómo Dios le dio las tablas de la ley a Moisés y muchas cosas que son muy buenas e interesantes. Pero este tema que yo quiero que hablemos, quiero que podamos entender algo acerca de esto y es un tanto intrigante, pero un tanto de que uno dice, wow, no me había dado cuenta de esto. Y quiero hablarle, y el tema que yo le puse a este estudio es el joven incógnito. Aquí en inglés dicen incógnito, ¿verdad? El joven incógnito. Y quiero que lo basemos en el libro de San Marcos, capítulo 14, versículos 51 al 52. Vamos a leerlo pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, San Marcos, capítulo 14, versículos 51 al 52. Y dice así: Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La mayoría de los estudiadores que tocan este tema pueden ver ciertos aspectos muy interesantes. Esto sucedió la noche que Jesús fue arrestado. Sus discípulos, juntamente con Jesús, habían subido al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, a orar. Y allí fue que llegó un grupo de soldados a arrestarlo juntamente con gente importante,
amén, de los religiosos de ese tiempo, y entre ellos iba Judas. Si usted lee los versículos anteriores, es donde Judas lo traiciona y con un beso le dice: con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y empezaron, y en otros libros de la Biblia, en otros de los evangelios, habla de que Pedro sacó una espada y que le cortó la oreja a un soldado. Y hay bastante historia acerca de eso. Todos los discípulos salieron huyendo. Pedro lo seguía de lejos cuando a Jesús fue arrestado. Y hemos hablado mucho de ese tema, como Pedro lo negó 3 veces. Muchas de estas cosas que son bastante interesantes. Pero al leer este pasaje, que solamente, oiga bien, solamente el Evangelio según San Marcos es el que habla de este punto y no vuelve a tocarlo más. Solamente son 2 versículos que surgieron allí y llamó mucho la incógnita. Algunos de los estudiadores creen que este joven fue Juan. Algunos creen que fue Juan, este joven, el cual dice que pues lo agarraron. Yo creo que estaba con el grupo, o había llegado, o quizás estaba, y lo arrestaron, y dice que él estaba envuelto solo con una sábana. Y dice que cuando lo agarraron, le agarraron la sábana y él se soltó y salió desnudo. Dice que, pero la hipótesis o la idea más certera, amén, de los estudiosos bíblicos sostienen que el joven que huyó desnudo durante el arresto de Jesús fue el mismo Marcos. Y dicen este detalle único en el Evangelio de Marcos se interpreta comúnmente como una firma o una nota autobiográfica oculta de quien presenció el suceso. Al leerlo, hermano, y al entender este misterio, si podemos decirlo así, yo estaba leyendo y investigando que en los tiempos antiguos, en esos tiempos, dice que se solía mencionar, y los escritores, los que escribían libros, escribían cosas así, solían de poner su firma, no directa sí, pero una firma que lo describía a ellos mismos dentro de todo el contexto del libro, pero era muy pequeño. Es por eso que se cree que Marcos utilizó ese sistema para ponerse él entre medio de todo el evangelio que escribió, es ponerle de que Marcos era ese joven que lo arrestaron y él se les escapó, se les escabulló, y dice que dejando la cobija que estaba envuelta se fue. Bueno, hay un punto bien interesante. Y uno de los puntos bien interesantes es que dice la Biblia que cuando Jesús compartió la cena con sus discípulos, la compartió en la casa de un fiel creyente, junto con su familia. Y conforme la historia se denota que era la casa de los padres de Marcos, de Juan Marcos, como conocido, ¿verdad?, en las escrituras como Juan Marcos. Y se cree que cuando Jesús se levantó de allí, porque dice que empezaron, cantaron himnos, comieron la Pascua, y Jesús le dijo que quería ir al monte a orar, y se fue con todos sus discípulos. Se cree que, me imagino que la familia, ¿verdad?, se quedó limpiando, arreglando, y el muchacho, siendo joven, dicen que se acostó a dormir, ¿verdad?, cansado quizás del día,
se acostó, pero de repente oyó que había algo consternante, ¿verdad? Porque allá se podía reconocer cuando los soldados pasaban marchando, y quizá él oyó ese ruido y vio qué está pasando. Y fue. Y él, estando dormido, solamente agarró su cobija y se fue a ver qué es lo que estaba sucediendo. No específicamente habla de que él fue de los que se fue con los discípulos con Jesús, sino que él quizás oyó o se dio cuenta, o quizás les contaron, ¿verdad?, que algo iba a suceder. Usted sabe que las cosas a veces las noticias pasan rápido, ¿verdad? Entonces este muchacho fue y quizás quiso ir a advertir, pero ya fue muy tarde, o quizás él llegó. Pero la cosa es que cuando él llegó, ya estaban haciendo el arresto y querían agarrarlos a todos. Por eso dice la palabra que salieron huyendo. Por eso es que Pedro, cuando vio que arrestaron a Jesús, le cortó la oreja al soldado, ¿verdad? Y a este muchacho lo agarraron y él se les fue escapando. Algunos hablan acerca viendo la escena, el momento del padecimiento en Getsemaní, un joven cubierto solo con una sábana seguía a Jesús. Al intentar prenderlo, soltó la prenda y huyó. Muchos creen que Marcos era que él vivía cerca de allí y salió a investigar el alboroto, como les decía, siendo el único testigo que narra este incidente íntimo. Porque si usted lee el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, ninguno de esos evangelios menciona a este joven. Y es de mencionar de que en el alboroto que había, ¿verdad?, en el despilfarro que había, pues ninguno quizás puso atención a ese tema, ¿verdad? Porque a todos quizás lo querían arrestar, y pues dice la Biblia que todos salieron huyendo y lo dejaron. Solo Pedro se escondió cerca y es el que lo seguía. Entonces, al entender esto, digo yo, ¿será que verdaderamente era este Juan Marcos? ¿Y usted sabe quién era Juan Marcos? Juan Marcos era aquel muchacho que Bernabé y Pablo se llevaron la primera vez para ir a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y a medio camino Juan Marcos dice, no, mejor ya no voy, ¿verdad? Y hubo un pleito, cosa de eso, pero no era el tiempo. Yo he predicado y he compartido acerca de eso, que a veces nosotros vemos un hermano que tal vez no está animado, nada de eso, y nosotros como pastores a veces nos sentimos decepcionados, porque creemos y vemos el talento y el potencial en esta persona, pero lo vemos que no tiene el ánimo ni el deseo de hacerlo. Pero a veces no es el tiempo de Dios, porque más adelante podemos leer acerca del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo habla y dice que él manda a llamar, y dice, mándame a Juan Marcos. Le dice, porque me es útil para la obra del Señor. Entonces podemos entender muchas cosas. Tal vez este muchacho no era alguien que se convirtió con Pablo, no era un muchacho que tal vez había tenido testimonio de su tío Bernabé, ¿verdad? Sino que se habla y se cree que era el mismo muchacho que vivía en la casa donde Jesús compartió la Pascua. Y aún más, podemos hablar más adelante, que se cree que fue el mismo lugar donde estaban los discípulos reunidos y cayó sobre ellos el Espíritu Santo, el aposento alto. Se cree que el aposento alto y el lugar donde Jesús compartió la Pascua con sus discípulos era el mismo lugar. Y se cree que los padres de Juan Marcos, amén,
eran los que habían abierto sus puertas para que los discípulos celebraran la Pascua con Jesús y que los discípulos se reunieran en el día de Pentecostés. Y se cree que los padres de este muchacho eran parientes de Bernabé. Es por eso que vemos como que dice, en la escena a Juan Marcos. Juan Marcos fue alguien que representó y estuvo trabajando con Pablo después, aunque por un tiempo Pablo no lo quería porque era un muchacho que no se les echó para atrás en el primer viaje misionero, ¿verdad? Y es por razones de esas es que Pablo se separó de Bernabé para el segundo viaje misionero, ¿verdad? Y dice que se cree que Bernabé se llevó a Juan Marcos con él y Pablo se llevó a Silas. Si no hubiera sucedido esto, la historia hubiera sido un tanto diferente en el aspecto de la historia del carcelero en Filipo. No hubiera sido Pablo y Silas cantando y adorando al Señor, sino que pudo haber sido Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Pero Dios tiene un plan para todas las cosas. La hipótesis acerca de que algunos creían que este muchacho era el apóstol Juan, era porque se cree que el apóstol Juan era el apóstol más joven, el discípulo amado. Y como describe el libro de San Marcos, de que era un muchacho. Ahora, podemos hablar y estudiamos, hermanos, de que el libro de San Marcos se escribió aproximadamente entre 70 y 100 años después de Jesús. O sea que ya este muchacho ya no era un muchacho cuando escribió este libro. Podemos pensar y podemos creer, y estamos hablando de una hipótesis de que, digamos que si fue el apóstol Juan, pues fue el apóstol Juan, aunque lo dudamos porque ellos fueron directamente y salieron de la cena a orar. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Juan iba a estar con una cobija y debajo de su cobija iba a estar desnudo? No es lógica, ¿verdad? En cambio, cuando habla y dice, y vuelvo a leerlo en San Marcos 14, versículos 51 y 52, dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando las sábanas, huyó desnudo. Entonces, yo personalmente tal vez descartaría a Juan, porque en la condición como estaba vestido este joven, no era que iba preparado, sino que fue algo que fue repentinamente. Quizás él ya estaba dormido en cama, oyó el ruido, el tumulto, la pelea, la discusión, oyó quizás que los guardias pasaron por ahí, quizás vivía cerca de donde está Getsemaní, ¿verdad? Y él llegó y fue a ver. Ahora, algunos piensan que tiene un significado simbólico. Algunos interpretan este acto como un símbolo de la fragilidad humana, como se implica en algunos libros, algunas religiones, una presentación de Cristo escapando a la muerte. Vienen ideas de que esto es una representación de esto y lo otro. Otra teoría, aunque menos popular, como vamos a decir que unos dicen que era el apóstol Juan, mientras que otros han propuesto que pudo ser Santiago, el hermano menor, o Santiago el menor, porque habían dos Santiagos de los apóstoles, ¿verdad? Según habla este documento, pero estas teorías tiene muy poca validez. Primeramente, ¿de dónde surgen?
Una teoría, esta última que acabo de decirles, surge de los testigos de Jehová, ¿verdad? Otros lo traen otras religiones o otras indicaciones, pero una de las cosas que podemos entender más certeras y podemos darnos cuenta era acerca de este joven. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo y quedó plasmado estos dos versículos? ¿Será una mera coincidencia? Acuérdense que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada, dice, por Dios. Es inspirada por Dios. Entonces, si esto no hubiera sido inspirado por Dios, no hubiera quedado plasmado en las Escrituras. ¿Cómo fue que este muchacho apareció allí? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y por qué el apóstol, no el apóstol, sino que el evangelista San Marcos lo menciona? La deducción más clara y la deducción más correcta, si podemos decir, acerca de esto, es que él mismo estaba dando su firma de autor. Aunque no quiso decir su nombre, él quiso decir, pues, muchas de las cosas que sucedieron yo las vi, otras las recopilé, pero en esta yo estaba ahí. ¿Entiende? Es algo muy interesante. Recuerdo que yo hace un tiempo, yo vi un video donde refutan la existencia y quieren descalificar la veracidad de los evangelios. Porque algunos dicen, ¿por qué algunas cosas se contradicen entre sí? Y al contrario, los evangelios, en lugar de perder veracidad, tienen mayor veracidad. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos describe como ellos lo vieron. ¿Entiende? Por ejemplo, Mateo lo describe de una manera, Juan toca unos temas mucho más íntimos acerca de la comunión que tenía Jesús con sus discípulos. Ciertas oraciones, ¿verdad? Cuando Él les habla acerca de la vid, en el capítulo 17, cuando Él hace la oración por sus discípulos, cosas que los otros no la describen. Sin embargo, Marcos no era parte de los 12 apóstoles, ni tampoco Lucas. Lucas, simple y sencillamente, lo digo así, simple y sencillamente, fue aquel que Pablo lo habla como su médico. Se cree que Lucas era de profesión, que él era galeno, ¿verdad? O médico. Y habla, cuando usted ve el libro de Lucas, y ya estudiamos esto, que el libro de Lucas habla y le dice, me pareció escribirte esto, excelentísimo Teófilo, cosas que he recopilado y que son veraces y las escuché de las personas, ¿verdad?, correctas y todo. Y es el mismo que escribió el libro de los Hechos. Porque si usted lee el primer capítulo, los primeros versículos del libro de San Lucas, y lee el primer capítulo, los primeros versículos del libro de Hechos, coinciden. Cuando le dice, te escribí aquello, pero no quería dejar en alto esto que faltaba, ¿verdad? Entonces, podemos ver que cada uno tenía un estilo, y lo que hace que la palabra de Dios sea verídica es que ellos hablan de puntos en común, aunque lo mencionan de una manera diferente. ¿Entienden? Y es algo, mis queridos hermanos, que no puede perder veracidad, porque por ejemplo, los musulmanes dicen que el evangelio está corrompido, está alterado, y que esto y lo otro. Pero si usted se puede dar cuenta, mi querido hermano, pues estos libros se escribieron entre 70 y 80 años
después de Cristo. En otras palabras, todavía estaba fresco la historia, todavía estaba, mis queridos hermanos, se había pasado toda esa información, había testigos de todo ello, inclusive habían hombres que no siendo cristianos hablaron de él. Hay libros históricos que mencionan a Jesús. Y estas personas no eran creyentes, como uno de ellos fue Josefo. En sus escritos esenciales que él puso, habla y dice: en los tiempos de esto y esto, había un hombre que hacía milagros, que era conocido como Jesús, y que tenía gente seguidora, y que la gente creía y lo mencionaba a él porque hacía grandes hazañas en medio de ellos. Pero la intriga acerca de este joven, mi querido hermano, llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes. Yo le dije que no iba a ser un estudio extenso, un estudio corto, pero si usted investigue un poquito más, lea un poquito más acerca de Juan Marcos, lea acerca de él y compare este versículo y póngase a pensar el por qué ese versículo quedó plasmado. ¿Verdad? Esto iba a tener una repercusión más adelante, porque si podemos leer ya en el libro de los Hechos, se habla de este Juan Marcos, se habló de una manera negativa al principio, pero después Pablo habla y después en sus cartas paulinas, él habla acerca de este muchacho, y ya tal vez ya no un muchacho, sino un hombre en el cual él lo consideraba como un siervo útil para la obra del Señor. Pero sus principios de conocimiento del Evangelio datan desde el tiempo de Jesús. Aunque él no fue uno de los apóstoles, fue alguien que anduvo cerca y vio muchas cosas de las que se estaban llevando a cabo. Y como le vuelvo a decir y le vuelvo a repetir, se cree que es en la casa de él, la casa de sus padres, fue donde Jesús compartió la Pascua. Y también se cree que ese mismo lugar fue el que se ocupó para celebrar el día de Pentecostés. Y allí fue donde descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y a lo mejor entre ellos estaba este muchacho. La Biblia confirma y dice que ahí estaba María, y ella también fue llena del Espíritu Santo. Amén. Aunque ella consiguió por el Espíritu Santo, la Biblia nunca dice que ella fue llena del Espíritu Santo, sino hasta el día de Pentecostés. Hermano, es algo tan interesante, y el punto que yo quiero hacer con este corto estudio es de que mucha gente se va a cruzar en nuestro camino y a lo mejor va a pasar desapercibida. Pero uno no sabe qué impacto va a llegar a ser esto en el futuro. ¿Qué impacto va a llegar a ser esto en nuestras vidas? Un testimonio, y con esto voy a concluir. En 1987, en diciembre de 1987, yo conocí a un joven, a un muchacho. Acababa de llegar a la iglesia donde yo me congregaba. Lo conocí y, hablándolo humanamente, me cayó bien. Me gustaba que a él le gustaba cantar, que a él le gustaba adorar al Señor. Pero solo tuve la oportunidad de convivir con él unas 2, 3 semanas. Porque después de eso, nosotros, que éramos el ministerio de alabanza, junto con mis hermanos menores, nos separamos de la iglesia por razones que no vienen al caso. Y él quedó ayudando en la alabanza. Pasaron los años, hermano, y nosotros teníamos contacto con él, pero así de vez en cuando, un par de veces al año. Oímos que se casaba, se casó. Después oímos que pues Dios lo llamó al pastorado. Fue pastor. Tuvimos buena hermandad con él. Ya compartimos un poco más seguido. Y para hacer la historia corta, pues ahora terminamos siendo consuegros. Y estoy hablando de mi hermano Oscar Calito. Hermano, me lo crucé
en 1987 yo era un muchacho soltero, él era un muchacho soltero, un poquito mayor que mí, y solo nos encontramos, compartimos como unas 2-3 semanas. De ahí, pues, por las razones, nos separamos y tomamos nuestro camino, pero servimos al Señor, no nos desviamos de los caminos de Dios. Dios nos llamó a los dos al pastorado, y lo bonito de esta historia, que pues mi hija y su hijo se conocieron, se enamoraron, se casaron, tienen 2 hijas, ¿verdad? Nosotros compartimos en eventos, fiestas, cumpleaños, ahí estamos, y con el hermano. Ahora él se ha mudado a otra ciudad, que ya se retiró del pastorado y es mudado a los Estados Unidos. Amén. Y él está por allá, pero siempre hay contacto y hay esa hermandad, pero nosotros no sabíamos. Y al ver este pasaje de Juan Marcos, no nos podíamos imaginar que este muchacho, y haciendo esa misma hipótesis de que estamos hablando de que fue el mismo autor de ese evangelio, llegó a ser un hombre que primeramente tuvo desacuerdo con Pablo, ¿verdad? Y después fue útil para el evangelio, fue aquel que escribió uno de los evangelios, el libro de San Marcos, que iba a ser para nosotros alimento espiritual que Dios envió. Amén. Porque ninguna palabra fue dada por la sabiduría humana, dice la palabra de Dios, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron estas cosas. Y qué bendición. Y si usted no había notado este punto, o a lo mejor había pasado desapercibido, o quizás nunca lo había leído, ahora usted lo puede entender y puede darse cuenta. Y usted búsquelo. No está en ninguno de los otros evangelios, solamente está en el libro de San Marcos acerca de este muchacho. No dice el nombre, quién era, pero las circunstancias son un poco chistosas, si podemos decirlo. Y yo pienso que la única persona que pudo haber descrito este punto de esta manera tuvo que haber sido el mismo autor, ¿verdad? Que lo descubrió, que dice que iba envuelto, dice, cubierto con su sábana. Porque en el tumulto, hermanos, ¿quién se va a notar en esos detalles? Todos andan buscando dónde huir, correr, y las antorchas, y que las espadas, y la bulla, y esto y lo otro. Y que dice que lo agarraron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Son detalles muy personales, si podemos decirlo, que podemos llegar a la conclusión de que sí es posible, ¿verdad?, de que esos 2 versículos estén hablando del autor del mismo libro. Amén. Y con eso yo lo quiero dejar. Como usted puede ver, no sé si de lo que estamos aquí tendrán un comentario acerca de esto, pero es bueno a veces ver unos detallitos, cositas que a veces nosotros las vemos y no le damos... no es que no le demos importancia, sino que pasan desapercibidas. Esa es la palabra más clara. Pasan desapercibidas. ¿Y cómo es que uno reconoce y hace conjeturas acerca de esto, verdad? Como por ejemplo cuando se habla del libro de Santiago, y cuando se habla del libro de San Judas, uno se pregunta ¿quién es? Pero datos históricos hablan que este Santiago no fue ninguno de los apóstoles el que escribió el libro de Santiago, sino que se cree que tanto el libro de Santiago como el libro de San Judas fueron escritos por 2 de los hermanos de sangre de Jesús, ¿verdad? Porque Santiago es un nombre griego, ¿verdad?, que en inglés le dicen aquí James. Pero si usted va a los escritos antiguos, me acuerdo que yo tuve la oportunidad de leer, no de leer, sino de ver una Biblia rumana. Y me puse a ver cómo se les decían los nombres a los libros de la Biblia. Y cuando fui al libro de Santiago, ellos le llaman el libro de Jacob. Y
cuando habla la Biblia acerca de los hermanos de Jesús, no es Jesús, el hijo de José y María, y no están sus hermanos Judas, Jacobo, entre nosotros, no están sus hermanas entre nosotros. Entonces se cree que esos dos, el que escribió el libro de Santiago y el que escribió el libro de San Judas, eran hermanos de madre y verdad de Jesús. Eso es otro dato muy interesante, ¿verdad? Pero lo voy a dejar con esto. ¿Será o continuará este joven como una incógnita? Para algunos sí, para otros quizás no. Está esclarecido de que este muchacho era el mismo Juan Marcos. Amén. Espero que este corto estudio y esta pequeña analogía haya sido de bendición para usted. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, Padre de toda misericordia, estamos agradecidos, Dios mío, por tu amor, tu bondad que tienes para con nosotros, por el privilegio que tú nos das de leer tu palabra, Señor. Aún esos dos versículos que quizás pasan desapercibidos y han pasado desapercibidos en nuestra vida, nos traen un poquito de claridad, Dios mío, y poder entender, Dios mío, Padre Celestial, la relevancia que tiene tu palabra, que cada cosa que ha sido escrita, Dios mío, Padre, tiene una importancia y tiene algo, Dios mío, Padre Celestial, que puede traer bendición a nuestras vidas, Señor. Padre, te rogamos que al entender esto, Señor, podemos aplicar, Señor, y podamos entender, Padre Celestial, que ninguno que trabaja en la viña, Padre Celestial, está desapercibido, que ninguno que trabaja en la viña, Señor, Padre, está simplemente por hacer, sino que tiene una función, tiene un trabajo, tal vez no hoy, a lo mejor mañana o pasado mañana. Pero yo te ruego, Dios mío, que en ningún momento nosotros haya desánimo en nosotros, ni pongamos un ojo crítico por aquellos que hacen o por aquellos que no hacen. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo te ruego que tú bendigas al oyente y que esto, Padre Celestial, sea bendición para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, no se les voy a olvidar, el día de mañana tenemos nuestro servicio, nuestro culto de hermandad. Va a ser de mucha bendición. Queremos aprovechar también, saludar a todas las mamás. El día de mañana muchas estarán celebrando el Día de las Madres. Algunos países en Latinoamérica cae exactamente en el mero tiempo. Amén. El 10 de mayo que se celebra. Y pues les deseamos feliz Día de las Madres a todas las madres y nos vemos el día de mañana. Ya saben los muchachos, los hermanos, cuáles son las asignaciones que tenemos para el día de mañana. No se lo vaya a perder. Va a ser de mucha bendición. A los que nos miran por medio de Facebook Live, no lo vamos a transmitir porque el servicio lo hacemos en otro lugar y no tenemos cámara para transmitirlo, o a lo mejor quizá vamos a dar un pequeño preámbulo de ello, no sabemos, pero si no, nos vemos hasta el próximo servicio. Dios me les bendiga, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios les bendiga.